¿Qué es esto del síndrome de Burnout? En donde el 87,9% de los argentinos ha asegurado sentirse con un cansancio extremo, en demasía, con respecto a lo que son los días antes de la pandemia, es decir, durante esta pandemia. Bueno, una cuestión psicológica, evidentemente, y por eso vamos a estar charlando con Gilda Silvestre, psicóloga de Rosario, y Daniela Nadal, psicóloga desde Mendoza. ¿Cómo le va a ambas? Muchas gracias por sentarse aquí en este último café de Telediario Federal. Hola. Muchas gracias. Hola. Bien, Hola, bueno. buenos días a todos. Bueno, Daniela, vamos a comenzar contigo allí en Mendoza. ¿Cómo se toman estos números, estas investigaciones, sentir un agotamiento por parte de los argentinos en este caso, en la pandemia? Bueno, acá se conjugan varios elementos, ¿no? Primero que nada, el impacto de la pandemia a nivel psicológico en el inicio, ¿no?, de este aislamiento social. También en el caso de los que sí tienen trabajo, porque bueno, la encuesta ha sido realizada a aquellos trabajadores, pero hay una gran parte de la población que no tiene trabajo. En el caso de los que tienen trabajo, sobre todo los trabajadores esenciales, que se les llama, sobre todo de la educación, de salud, de seguridad, han tenido una cantidad de responsabilidades muy grandes y con una asistencia nula a sus lugares de trabajo, sino sobre todo en lo que es educación. Claro. En seguridad y en salud han estado muy expuestos también a los contagios, lo que ocasiona también un gran nivel de miedo, ¿no?, de ansiedad ante posibles contagios, y ver también la angustia de ver compañeros que se han ido contagiando de este virus, los miedos lógicos que surgen ante la muerte, el agotamiento excesivo de la cantidad de horas del no manejo de lo virtual. Muchos tuvieron que adaptar la enseñanza, en el caso mío que soy docente también, y bueno, es una conjunción de cosas que ha derivado en este estado de agotamiento, ¿no? Pero mirá vos, ¿no?, cómo va desde lo psicológico estrictamente hasta lo físico, las cuestiones laborales, pero las cuestiones de responsabilidades, las cuestiones del miedo. Gilda, esto es un síndrome, el de Burnout, que se conocía antes de la pandemia. ¿Se ha buscado ahora ponerle un nombre? ¿Se ha encontrado de esta manera? No, el nombre es... Primero quiero aclarar que coincido absolutamente con la colega Daniela al 100%. El síndrome de Burnout en sí, ya en 1974, un psicólogo americano comenzó a darle, era pionero con respecto a estas construcciones teóricas, comenzó a darle el nombre, el síndrome del quemado, el síndrome del desgaste, el burnout, el burn de fuego, fuera, significa que sería como fuera de fuego, y ya lo estoy pensando como fuera de juego, en forma generalizada, como estaríamos sintiendo todos con esta cuestión de la pandemia, tratando de sobrellevar todo este peso de la pandemia. Pero ya en 1974 se lo conceptualizó, el psicólogo había emigrado junto con toda su familia de la nazi en 1933, el psicólogo Freudenberger se llamaba, no recordaba el nombre. Ya había sido conceptualizado desde esa época. En la década del 70 se hablaba mucho del síndrome de Burnout, pero tiene que ver, todo tipo de trabajadores. Claro, Gilda, la pregunta trabajadores es... de la salud, sobre todo, también. Sí, la pregunta es si tiene que ver con un momento de pandemia, no sé si a nivel mundial, pero en un momento especial en donde aparece este síndrome, o puede estar en la vida cotidiana. No, en la vida cotidiana. Obviamente que con la pandemia es como que estamos sincronizados todos con el síndrome a nivel mundial. Obviamente, en todos los países del mundo es una explosión esta cuestión de la pandemia, bueno, en la búsqueda de la vacuna, todos los países están investigando con respecto a la vacuna, y bueno, las noticias obviamente nos van llenando de determinadas sensaciones de ansiedad y de angustia. Eso es lo que se comparte como un denominador que tenemos en todo el mundo. Sobre todo eso. La pandemia es que es al ser una cuestión a nivel mundial, en todos los países del mundo acontece lo mismo.
pero el síndrome ya existía previamente, ¿no? Pero no se daba en forma masiva. Ciertos sectores que tienen que ver con los sectores de salud, ¿no? Y Daniela... también en línea de fuego directa. Lo que pasa es que a medida que avanza todo... Daniela, hacías referencia, porque está bien, el informe así lo indicaba, sobre aquellas personas que están trabajando que se muestran con este nivel de agotamiento, ¿no? Algo excesivo. ¿Qué es lo que nos pasa o qué les pasa a las personas que igual se sienten agotadas, pero que sin embargo están por ahí sin las tareas habituales? Bueno, hay mucha gente en este momento que se ha quedado sin trabajo. Claro. ¿No? Han cerrado muchas empresas que están con la incertidumbre de si van a volver o no al trabajo, que están con escasos recursos económicos. Hay mucha gente que se le ha visto recortado casi un 50% los ingresos, lo que genera también angustia. Claro. Y bueno, todo esto va a reforzar en aquella población que no es la que está trabajando, pero que además tiene a los niños y a los adolescentes en sus casas, o a personas mayores que las han a lo mejor contenido en los hogares y cerrado a lo mejor muchos geriátricos. Bueno, se ha complejizado la vida familiar de una manera tal que sobre todo muchas mujeres se han visto afectadas también. En su mayoría seguimos con este modelo ese patriarcado donde la mujer se queda más en la casa, por lo menos acá en Mendoza, a cargo de las tareas de los chicos, la exigencia que viene de la escuela, porque esto que a veces dicen, no hay clases presenciales. Claro. Pero los padres, los niños y los docentes se han visto muy afectados con el tema de continuar con un modelo de educación sumamente teórico y con una excesiva cantidad de tareas para los chicos que los padres en muchos casos no lo pueden resolver. No, claro. Bueno, todo eso genera, ¿no? Distintas sensaciones, situaciones de agotamiento, Gilda. Con respecto a qué, a ver, no sé si un tratamiento, pero ¿qué puede hacer una persona que se siente de esa manera? ¿Cómo es? ¿A dónde tiene que acudir? ¿A dónde se tiene que reservar para no sentirse con esa sensación de agotamiento? ¿A mí me preguntabas? Sí, Gilda, tenemos un delay ahí con Gilda en el audio, pero ahí no está escuchando. Sí. Bueno, si querés te contesto algo. Bueno. Creo que tiene que ver mucho con, de alguna manera, facilitar la contención tanto de los trabajadores desde los lugares donde trabajan y desde el Estado generar espacios de contención, también virtual, si no se puede presencial, obviamente, donde pueda darse una contención emocional, donde la gente pueda revincularse, porque creo que justamente una de las cosas que más han afectado es la pérdida de los vínculos sociales. Sí. Entonces creo que va a haber a futuro, actualmente y a futuro, que reconvertir muchas de las políticas de salud mental, en el cual se va a tener que ir hacia lo que es más la atención primaria, hacia el autocuidado, a generar espacios de psicoeducación en la población. ¿Y estábamos preparados para estos? Digo, como sociedad y como estructura sanitaria. Mirá, como profesionales estamos preparados para generar nuevos dispositivos, claro. Sobre todo preventivos y de promoción de la salud mental. Hay mucha gente muy preparada en todo el país. Sí, me hablaba de estructura, me hablaba de otro tipo de estructura, no desde lo profesional, por eso. No, y desde lo institucional, bueno, se van generando nuevas cosas, ¿no? Es toda una adaptación. Por ejemplo, hay muchas empresas que desde sus áreas de recursos humanos, aquellas que las tienen, ¿no? Pequeñas y medianas empresas que están en este sentido totalmente abandonadas, ¿no? En esto de ser contenido su personal,
porque no cuentan con los recursos como para tener ni siquiera un área de recursos humanos. Está bueno ese análisis que decís, porque mucho se ha hablado de lo que va a pasar post pandemia, y está bueno ese análisis también desde la salud psicológica de una población, ¿no? Vamos a tener una salud psicológica distinta. Vamos a tener que adaptarnos a una cultura distinta, ya lo estamos haciendo. Vamos hacia una cultura de malestar o de bienestar, depende de cómo enfoquemos las políticas de salud mental y de salud, de seguridad social, económica. Esto es transversal, o sea, siempre insisto en que la salud mental está en todas partes. No podemos alejarnos de lo económico, no podemos alejarnos de las personas mayores, de los niños. Los niños están padeciendo mucho esta situación. Sí. Por el contrario, son los menos afectados por el virus, pero creo que todavía aún no se ha mirado en detenimiento la gran afectación que están teniendo los niños y adolescentes por esta pandemia y sobre todo por el aislamiento social. Bueno, Daniela. Ahí volvió la colega, sí, no sé si querías sí, muchísimas gracias. Sí, simplemente para saludarla, para agradecerle a Gilda también allí el punto de vista que han podido presentar. Gilda, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación y espero poder compartir con ustedes este café cada tanto tiempo, ¿no? Que siempre me convocan. Muchas gracias. Lo vamos